Nuestro texto hoy, otra vez en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y es muy interesante cada vez que empezamos a ver cada uno de los diferentes de los frutos del Espíritu. Vemos diferentes aspectos, diferentes caras, por decirlo así, diferentes sombras de lo que Dios hace en la vida de los creyentes a través del fruto del Espíritu. Y nos dice la Biblia en el versículo 22 de Gálatas capítulo 5, otra vez recordando, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Esas cuatro ya las hemos visto, y hoy vamos a ver benignidad. Fíjense que la benignidad es un aspecto muy interesante del fruto del Espíritu. Y muchas veces creo yo que es fácil de no comprenderlo del todo, porque la benignidad no exactamente es un hecho. La benignidad no exactamente es algo que nosotros hagamos con nuestras manos, sino que la benignidad más que nada es una actitud que existe en la vida del creyente, dado en nuestras vidas por el Espíritu Santo de Dios, produciendo fruto en los que se acercan a Él. Decimos semana con semana que el andar en el Espíritu, y lo recalcamos porque es importante recordarlo, es un movimiento hacia adelante, es un movimiento hacia una visión que Dios pone en nuestras vidas, es un movimiento, es una actitud activa en la vida del creyente. Y hemos visto lo que es el amor, el gozo, la paz, y hoy vamos a ver la benignidad, fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. La benignidad, y busqué varias definiciones de qué es benignidad, porque no queda exactamente claro qué es benignidad cuando lo decimos. No es una palabra que usamos comúnmente fuera del ámbito cristiano en español. Y diferentes traducciones lo traducen de diferentes maneras. La traducción más común en inglés, la aceptada, que es el Rey Jaime, habla de la benignidad como el sufrimiento largo, es decir, el soportar de Dios nuestras actitudes, que Dios sufre nuestras actitudes, que Dios sufre el estado de nuestra vida para ofrecernos bondad, para ofrecernos gracia en nuestras vidas. El diccionario bíblico nos dice que es la virtud de benevolencia, una actitud, y pensemos en esto, una actitud de compasión, no necesariamente la compasión misma, sino una actitud de donde nace la compasión generosa y tolerancia en las relaciones con las otras personas que viven alrededor de nosotros. Sinónimos de la benignidad serían suavidad, una actitud de delicadeza, una actitud de dulzura, una actitud de afabilidad y de ternura hacia otros. ¿A cuántos no nos gustaría que cada una de las personas de nuestra vida nos trataran en estos términos con benignidad? Y buscando benignidad, pues forzosamente tuve que ir a buscar las raíces en griego, porque la benignidad se relaciona con el amor, se relaciona con la humildad, se relaciona con la benevolencia, se relaciona con la bondad. Y hay diferentes variaciones de las palabras en griego que son benignidad y bondad y amor y caridad, pero la palabra que usa es cheróstotes. Y solamente lo usa el apóstol Pablo en las epístolas paulinas hablando de benignidad. Fíjense que muchas veces la sociedad moderna en la que vivimos, considera ser benigno, ser suave, ser tierno, ser afable como una señal de debilidad. Lo podemos ver claramente en las diferentes manifestaciones que suceden en nuestra sociedad hoy, que las personas saliendo a pintar y a romper y a gritar y a
a dar una imagen de fuerza, porque no quieren que se crea que son afables, o que no quieren que crean que son suaves, o no quieren que crean que son delicados. Pero la realidad es que Dios es suave con nosotros, Dios es benigno con nosotros, Dios es tierno con nosotros, y al mismo tiempo es todopoderoso, es creador de todo lo que existe, sustenta todas las cosas con su palabra de poder. Fíjense que refiere a una actitud activa en la vida del creyente, de tratar a las personas con delicadeza. Es una actitud activa dentro de nuestras vidas, de tratar a las personas con ternura, con benignidad, con bondad, de la misma forma en que Dios nos ha tratado a nosotros. He escuchado a personas decir alguna vez que, hablando de esto de la diferencia entre la bondad, la ternura y la fuerza, que no debemos nosotros de confundir su amabilidad con debilidad. No porque son amables, son débiles. No porque son tiernos, les falta fuerza. Y vamos a ver algunas cosas acerca de la benignidad, fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. La primera cosa que podemos ver nosotros es que la benignidad, fruto del Espíritu Santo, produce en nosotros una actitud de ternura, una actitud de delicadeza, una actitud de suavidad. Fíjense, muchas veces podemos nosotros confrontar pecado en la vida de otros creyentes, confrontar problemas que existen en la vida de otros creyentes, y lo podemos hacer con dulzura, y lo podemos hacer con delicadeza, y lo podemos hacer con ternura, que por amor, ayudándoles a ellos a mejorar su vida y su relación con Cristo Jesús. La benignidad, fruto del Espíritu Santo, es una actitud, es activo en nuestras vidas, que produce ternura y dulzura y amabilidad en nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 6 y 7 dice: ni buscamos la gloria de los hombres. El apóstol Pablo estaba hablando de su apostolado. Dice: ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Estaba diciendo, somos apóstoles, pero no queremos que nos adoren como apóstoles, aunque podemos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos con vosotros. Estaba diciendo, no llegamos a enseñorearnos de ustedes, no llegamos a decirles que nada más nuestros chicharrones truenan y ustedes tienen que alinearse a lo que nosotros digamos. Dice, más bien, siendo los mismos apóstoles de Jesucristo, fuimos tiernos con vosotros. Y fíjense cómo lo compara. Dice, como una nodriza que cuida con ternura sus propios hijos. Esto me hace pensar en la vida de Moisés, que Moisés su mamá queriendo evitar que Faraón lo matara, porque estaba matando a todos los niños varones que nacían entre los judíos, va y lo mete en un canasto y lo avienta al río, para que su destino, para que su futuro estuviera enteramente en las manos de Dios. Baja la hija del faraón al río a bañarse, ve a un niño que estaba flotando en una canasta, lo trae, lo adopta como su propio hijo y manda a llamar, o finalmente termina llamando a su misma mamá para que fuese la nodriza de Moisés. Entonces decía, fíjense que la nodriza atiende los niños de otros y los atiende con cariño. Y en aquel entonces la nodriza amamantaba a los niños de los otros, los alimentaba. Pero él dice, no, el apóstol Pablo dice que él era tierno con ellos, como la nodriza que atiende a sus propios hijos. Aún más allá de la adopción, aún más allá de atender a un hijo de otro, el cariño y la ternura que se tiene cuando uno alimenta a sus propios hijos. Segundamente, podemos ver que la bondad, que la benignidad de Jesucristo es un ejemplo, y encontramos en Jesucristo ejemplo de benignidad para cada uno de los creyentes. Fíjense que
que uno de los ejemplos de la benignidad de Jesucristo, de la ternura de Jesucristo, lo encontramos en la recepción que Él tenía hacia las personas que la sociedad consideraba como insignificante, hacia las personas que la sociedad consideraba como indeseados. Jesucristo sanaba y predicaba y ministraba a los publicanos. Jesucristo ministraba a las mujeres que eran indeseables en la sociedad. Jesucristo ministraba a las mujeres que tenían problemas de flujo de sangre y que por lo tanto por la ley levítica eran apartadas de la sociedad. Jesucristo ministraba a los leprosos. Jesucristo ministraba a los gentiles, al centurión. Jesucristo Jesucristo amaba, Jesucristo era tierno con las personas que la sociedad rechazaba. Y vemos un ejemplo muy claro en Mateo capítulo 19, cuando Jesucristo estaba sentado y llegaba la gente y presentaban a sus hijos delante de Jesucristo, el versículo 13 y 14 de Mateo 19, para que Él pusiera las manos sobre ellos, para que orase por ellos, para que los bendijese. Y los discípulos pensaban que que su tiempo era demasiado importante para que lo desperdiciasen niños. Y reprendían a los padres y reprendían a los niños para que no molestaran a Jesucristo. Y Jesús les contesta esto en el versículo 14. Dice: dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. La ternura, la benignidad de Jesucristo hacia los indeseables, hacia los insignificantes en cuanto a la sociedad concierne, es un ejemplo para cada uno de los creyentes. La benignidad de Jesucristo no solamente es un ejemplo, y vamos a ver otro ejemplo de cómo Jesús amaba a la gente al final del mensaje, pero la benignidad de Jesucristo es un ejemplo para cada uno de los creyentes. Nosotros debemos de ver la vida de Jesús y saber cómo debemos nosotros comportarnos con otras personas, cómo debemos de amar a otras personas, cómo debemos de tener ternura con otras personas, no como muestra de debilidad, sino como muestra de la gracia que Dios ha puesto en nuestra vida. La benignidad de Jesucristo es un ejemplo para nosotros. La benignidad de Jesucristo lleva las cargas, el peso de los creyentes. Fíjense, nosotros podríamos pensar que ser benignos podría fácilmente convertirse en una carga. Y es fácil de entender que siendo afable, que siendo amable con las personas que no son amables con nosotros, que siendo tierno con las personas que nos tratan con dureza, podría convertirse en una carga emocional para nosotros, en una carga en nuestro espíritu, en una carga en nuestro corazón. Pero Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29 dice Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y vean por qué lo hace. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Dice: porque soy manso y humilde de corazón. Jesucristo, cuando nosotros somos mansos y humildes de corazón, benignos para con la gente, tratándolos con ternura, tratándolos con amabilidad, tratándolos con amor, tratándolos con delicadeza, Jesucristo es el que lleva la carga de la dureza que ellos pudiesen ofrecer hacia nosotros. Dice: hallaréis descanso, no para la espalda, no para los pies, hallaréis descanso para vuestras almas. Jesucristo nos da un ejemplo de cómo debemos nosotros de amar a la gente. Jesucristo y le dice a los creyentes: si ustedes siguen mi ejemplo, yo llevaré sus cargas. La benignidad, fruto del Espíritu Santo de Dios, entonces debe de ser una característica de los creyentes. Debe de ser una de las características principales. Si hablamos de que las características de amor, de gozo, de paz, de paciencia, y luego viene benignidad. Si nosotros tenemos amor, si tenemos gozo, si tenemos paz, si tenemos paciencia, debemos también de tener
benignidad hacia las personas, una actitud de ternura, una actitud de amor hacia las personas. Debe de ser una característica de los siervos de Dios, de los creyentes. No es fácil ser benigno. De hecho, yo creo que muchas veces es difícil ser benigno en nuestras vidas. La reacción del nacional, recuerden que la batalla es entre el liderazgo del Espíritu Santo de Dios y los deseos de la carne. ¿Y los deseos de la carne qué son? Responder mal con mal. Los deseos de la carne, si es duro conmigo, yo soy duro con él. Los deseos de la carne es responder, como veo, doy, dirían. Pero el fruto del Espíritu es no responder mal con mal. El fruto del Espíritu es dar la otra mejilla. El fruto del Espíritu es enfrentar los problemas de la vida con firmeza, con delicadeza y con amor, sabiendo que Jesucristo es el que aligera la carga del fruto del Espíritu. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 24 dice: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, no debe ser peleonero, sino amable, benigno para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ser amable, ser benigno, seguir el ejemplo de Jesucristo. Era sufrido para Él y va a ser sufrido para nosotros. Fíjense la belleza de la benignidad del ejemplo de Jesucristo. Él nos dice: yo les doy ejemplo de lo que es ser benigno, yo les doy ejemplo de con quién ser benigno. Yo quito la carga, aligero la carga de la benignidad, fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Les manifiesto que es deber de los creyentes ser benignos, ser amables, tener un sentido, una actitud de amor y amistad hacia las personas. Y luego dice, yo les he mostrado mi benignidad para que se arrepientan. Vean la benignidad de Jesucristo. Romanos 2:4 nos dice: o menospreciáis que las riquezas de su benignidad, de la actitud amable, de la actitud dulce, de la actitud tierna, delicada, afable del Señor Jesucristo a nosotros. Dice: o menospreciáis que las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, y otra vez esta la misma palabra de la raíz en griego, su benignidad te guía al arrepentimiento. Fíjense que esa cosa que nos guía al arrepentimiento también es fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Es decir, que el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, la benignidad, el amor, el perdón, la ternura, la dulzura que sentimos de Dios debería de motivarnos día a día a estar en constante arrepentimiento delante del Señor, a estar constantemente poniendo nuestras vidas delante de Él, porque cuando nosotros vemos el amor que Él tiene y lo que hay en nuestro corazón, cuando nosotros vemos la ternura que Él tiene y la dureza que hay en nuestras vidas, cuando nosotros vemos la benignidad de Jesucristo y el egoísmo que existe en nosotros, deberíamos de estar constantemente, todo el tiempo, segundo a segundo, momento a momento, inspirados y motivados por el Espíritu de Dios, estar en arrepentimiento delante de Dios. La Biblia nos dice en Tito 3 que nosotros éramos extraviados en otro tiempo, 3 al 7. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, todo lo contrario de la benignidad. Y luego dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Fíjense que la benignidad, la bondad de Dios en nuestras vidas nos trae al arrepentimiento, nos llama a Dios, atrae al hombre perdido en este mundo a buscar el amor y la ternura y la dulzura de nuestro Maestro, de nuestro Señor, de nuestro Jesucristo en nuestras vidas.
Y esto nos trae a que la benignidad de Jesucristo, la benignidad fruto del Espíritu Santo, manifiesto en la vida del creyente, es el testimonio de Cristo en la vida del creyente por la gracia de Dios. Ahora suena muy largo. Cuando nosotros somos benignos, cuando el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en nuestras vidas, y como dice Juan capítulo 15, y que llevamos fruto y llevamos mucho fruto y tenemos mucha benignidad y la actitud de nuestra vida cambia, nosotros, esa actitud da testimonio de Cristo en la vida del creyente. Un texto muy común y que jamás lo había considerado en estos términos, pero que Dios lo ha puesto en mi corazón, dice Efesios 2, del 4 al 9, dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con las que nos amó. Vemos que la benignidad está íntimamente unida al amor. Son caras de la misma moneda del fruto del Espíritu. Aún estando nosotros muertos en pecados, cuando estábamos alejados de Dios, cuando vivíamos siguiendo los deseos de la carne, y se nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué no? Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Vean esto, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos perdidos ante Dios por toda la eternidad. Éramos sujetos de su juicio. Éramos sujetos de su ira. Éramos merecederos de la separación eterna de la presencia de Dios. Por nuestros pecados merecíamos, dice la Biblia, una eternidad en el infierno que arde con fuego y azufre. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos salvó, dice la Biblia. ¿Para qué? Para que en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nuestras vidas salvas, nuestras vidas perdonadas, nuestras vidas se han arrepentido delante de Dios, que han recibido su gracia, que han recibido su perdón, son testimonios vivos de las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad en nuestras vidas. Luego nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Está diciendo, si tú tienes bondad, benignidad en tu vida, no es porque tú eres bueno. Es porque eres recipiente de la gracia perfecta de Dios. Es porque eres recipiente del fruto del Espíritu Santo de Dios. Y la benignidad de Dios reflejada en tu vida es un ejemplo para que otros crean en la gracia, en la salvación y en el perdón de Cristo Jesús. El fruto del Espíritu en nuestras vidas, Dios no las pone para que sea algo que nos haga sentir bien, aunque nos hace sentir bien. Y no lo pone para que andemos nosotros felices, aunque somos felices en Él. Los pone en nuestras vidas para que nosotros también podamos mostrar ahorita y en los siglos venideros, los cristianos del futuro, las riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La benignidad de Jesucristo nos guía a seguir su ejemplo, porque la benignidad de Jesucristo es la muestra del amor de Jesús en nuestras vidas y la muestra del amor de Jesús a través de nuestras vidas para las personas que han de creer en Cristo como su único y suficiente Salvador. Todos sabemos la historia del hombre rico.
que sale corriendo a encontrarse con Jesús y le dice: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solamente no hay ninguno hay bueno sino solo Dios. Y le dice: los mandamientos sabes. Tú has guardado los mandamientos, tú eres fariseo, tú eres principal, tú eres: honra a tu padre, no matarás, no adulteres, no hurtes, los mandamientos. Y el joven rico le dice: todo esto he guardado desde mi juventud. Y el siguiente texto, Jesucristo en la Biblia dice: entonces mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dado a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Qué le dijo Jesucristo? Tú has guardado la ley, tú has guardado los mandamientos. Cualquier persona te vería y diría que eres un hombre bueno, pero una cosa te falta ser benigno con las personas alrededor de ti. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, toma tu cruz, sígueme. La benignidad manifiesta en la vida del creyente es evidencia de que nosotros somos recipientes del Espíritu Santo de Dios. La benignidad evidente manifiesta en la vida del creyente es testimonio para las personas alrededor de nosotros que Cristo ha cambiado nuestra vida. La benignidad manifiesta en la vida del creyente por la recepción del Espíritu Santo de Dios. Es un testimonio de que Jesucristo ha hecho una obra perfecta, una creación nueva, ha cambiado nuestras vidas, mora dentro de nosotros y cambia la forma en que nosotros vemos e interactuamos en el mundo. Este joven se fue triste. Jesucristo dice que Jesucristo le amó, tuvo ternura hacia él, estando él perdido, porque sabía que lo que tenía en el mundo no le iba a permitir dar fruto del Espíritu. Dice que el hombre afligido por estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. El fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, la benignidad, trae alegría, lo opuesto de la tristeza. Trae tranquilidad, trae amor, trae dulzura, trae ternura, trae amabilidad, pero sobre todo da ejemplo, da testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Este joven rico se fue triste, dando fe de lo opuesto que Jesucristo deseaba poner en sus vidas. La pregunta que tenemos que hacernos hoy es esto: ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador? El Espíritu Santo de Dios mora en la vida de usted. Y si usted es creyente, ¿qué tan sujetos somos al Espíritu Santo de Dios? ¿Qué tanto se manifiesta el fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, en este particular punto de la benignidad? ¿Qué tan duros somos con la gente? ¿Qué tan amables de amor? ¿Qué tanto amamos? ¿Qué tan dulces? Y no significa que tenemos que ser dejados, y no significa que la gente va a abusar siempre de nosotros. Simplemente que nosotros damos y recibimos en amor y ternura, porque es el ejemplo que Jesucristo nos ha dado. Es la manera en que nos ha traído al arrepentimiento, y es la forma en que nosotros damos testimonio de que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, Salvador de nuestras almas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque al desmenuzar y al estudiar el fruto del Espíritu, cada uno de los diferentes aspectos de un mismo fruto, de una misma naturaleza de Dios, tú nos fortaleces, Señor, en nuestra vida espiritual. Tú nos fortaleces en nuestra vida física. Tú nos enseñas, Señor, a través de tu ejemplo y de tu Espíritu, cómo es que debemos nosotros andar en este mundo. Gracias, Señor, porque nos enseñas
en tu benignidad a arrepentirnos de nuestro pecado, en tu benignidad a seguir tu ejemplo y en tu benignidad a amar mejor y tratar mejor a las personas alrededor de nosotros. Ayuda, Señor, que nuestras vidas sean un testimonio vivo de lo que tú eres, de quién tú eres. Todo esto en el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.